Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todo aquel que ha venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen domingo, queridos amigos del Buen Pastor. Este domingo el Señor nos invita a dejarnos conducir por Él. Esta fiesta del Buen Pastor, como saben, es muy importante porque todos recordamos lo que significa Cristo como pastor de nuestras vidas, lo que significa nuestra vocación. Cada uno de nosotros tiene una vocación y Jesús nos llama a cada uno por su nombre. Eso significa la vocación que hemos recibido en el bautismo. Pero hoy el Señor no solamente nos habla de que Él es el pastor, sino que también Él es la puerta. Quería contarles de una película que pueden ver en casa con sus hijos y que nos puede dar una clave para entender este evangelio. Se llama Las Crónicas de Narnia, la primera de esta serie de historias que escribió Lewis. Se llama El león, la bruja y el ropero. Y estaban estos chicos, estos tres hermanos, en tiempos de guerra, sufriendo mucho, y fueron trasladados para evitar los bombardeos que hacían los alemanes sobre Londres, fueron trasladados al campo. Y entonces, allí en el campo estaban en una casa en la que no estaban muy cómodos y trataban de jugar todo lo que podían. Y jugando a las escondidas, entra uno de ellos en un ropero. El ropero estaba lleno de abrigos y tapados de piel, muy pesados, y se pone detrás de los abrigos, y cuando se pone detrás de los abrigos, cae en un mundo distinto, Narnia, ¿no? Y ahí empieza toda la aventura. Pero de repente una puerta se abre a un mundo nuevo, a un mundo distinto, a un mundo que no era visible desde el otro lado de la puerta. Solamente una vez que traspusieron el portal, entonces allí se descubrieron este mundo nuevo. Podríamos decir que Jesús también, ¿no?, es una puerta secreta. Es una puerta que no se les manifiesta a cualquiera, sino a aquel que cree en Él. Y no es cualquier puerta. Es una puerta que me lleva a la salvación. Me lleva no a un mundo de fantasía, sino a un mundo muy real, que es el cielo. Cada uno de nosotros, al haber sido bautizados, recibimos pasar por esta puerta. Esta puerta que es el templo parroquial. Imaginemos esa puerta que yo estoy mirando de acá,
esa puerta que pasamos habitualmente para poder entrar en la iglesia, bueno, significa a Cristo, significa su amor, significa su salvación que nos quiere regalar. ¿Cuál es la contraseña para entrar por esta puerta? San John Henry Newman, el cardenal Newman, predicó una vez una homilía, un sermón que se llamaba El amor como salvaguarda de la fe contra la superstición. ¿Qué significa esto? Él decía que había dos cosas en las que nuestra fe podía degenerar, podía separar, corromperse, ¿no? Una es el racionalismo, es decir, todo es razonable, todo es entendible, ¿no? Es decir, fundar sobre la razón nuestras creencias religiosas. No es que la fe esté en contra de la razón, pero no queda reducida a la razón. La fe supera la razón, es suprarracional. El racionalismo sería como reducirlo a solo la razón, solo lo que yo entiendo, eso es para mí la fe. Lo contrario, que es la superstición, que es una creencia extraña a la fe y contraria a la razón. ¿Por qué extraña a la fe? Porque no toma elementos, pero no es igual, ¿no? Es decir, si yo me voy a poner una cinta roja en la muñeca, voy a evitar la envidia, por ejemplo. Eso es una superstición, que tiene que ver una cosa con la otra. Si yo paso por abajo de una escalera, voy a tener 7 años o no sé cuántos de mala suerte. Eso es superstición. Es decir, algo que es contrario a la fe. No es un motivo para, es totalmente distinto. ¿Y qué tiene que ver eso con el buen pastor? A veces algunas personas que no tienen mucho contacto con la fe empiezan a hacer preguntas, ¿no? Es siempre muy lindo cuando uno va, no sé, en un remis o alguien que me pasa a buscar por un responso, un enfermo, entonces empiezan a hablar y a hacer preguntas. Y son preguntas muy interesantes, en los que, lógicamente, personas que quizás no tienen mucha fe, preguntan desde ese lugar. ¿Y qué es lo que preguntan? Bueno, ¿de dónde salimos nosotros? ¿Cómo fue que decidimos ser sacerdotes? A veces, claro, tienen ideas un poco lejanas, ¿no? O mejor dicho, es lejana para ellos esta situación de alguien que haya decidido ser sacerdote. Pero es lejana también la situación de por qué uno reza, ¿no? Una vez una mamá de catequesis me vino a hablar muy preocupada y me dijo: estoy muy preocupada, padre, porque mi hija tiene un amigo imaginario. Entonces, bueno, ¿cómo se llama ese amigo imaginario? Se llama Jesús, me dice. Bueno, entonces le expliqué, no es un amigo imaginario, es que está rezando, es verdad, ¿no? Claro, para el que no tiene fe, es lejano la verdad de la fe. Y puede uno caer en un racionalismo, es decir, está hablando con un amigo imaginario, o en una superstición, como diciendo una cosa que es casi mágica, ¿no? Bueno, Newman decía que es el amor el que nos evita caer en cualquiera de las dos, especialmente, decía, en la superstición. ¿Por qué? Porque para nosotros la fe, la misa, los sacramentos no son supersticiones. No es lo mismo recibir a Jesús que no recibirlo, venir a misa que no venir. No es lo mismo. Sería racionalista, es decir, pura razón, decir que es lo mismo. Y sería raro que alguien dijera, bueno, los que piden ir a misa es porque son supersticiosos. No podría ser, es decir, yo diría, al que está diciendo eso le falta la fe, no entiende de qué se trata. Nosotros necesitamos de Jesús, el buen pastor,
y necesitamos de sus signos, ¿no? Los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios. Son los signos del buen pastor, los que Él nos dejó, para que nosotros podamos, a través de un valle oscuro, estar tranquilos, serenos, atravesar con paz ese valle oscuro, para que podamos tener el agua limpia, el agua pura, los pastos verdes, es decir, y para que podamos entrar en esas praderas eternas del cielo. Eso no puede ser superstición, no lo es. ¿Y cómo lo sé? Porque es parte de su amor. No solamente porque lo entiendo, porque Jesús claramente lo enseñó así, sino porque lo amo. Es decir, acá necesito no solamente conocer, sino también amar. Y de eso se trata el buen pastor, porque el buen pastor conoce a las ovejas por su nombre y sus ovejas escuchan su voz. Es decir, que hay una intimidad entre el pastor y la oveja, entre la oveja y el pastor, donde Él conoce nuestro nombre y nosotros su voz. De hecho, el nombre es el que nos puso el día de nuestro bautismo. Y su voz es la que a partir de ese día empezamos a escuchar todos los días de nuestra vida hasta que veamos, hasta que dejemos de escuchar y empecemos a ver en el cielo a ese buen pastor. Bueno, no dejaremos de escuchar, pero la visión, que es lo que se caracteriza el cielo, ¿no? La visión de su rostro, la visión de este buen pastor, que no solamente es bueno, ¿no? La palabra kalos, poien, en griego significa bello pastor, ¿no? No solamente bueno, sino bello pastor. Bueno, hasta el día en que nosotros veamos al bello pastor. Para eso necesitamos entrar por Él, que es la puerta. La contraseña es el amor, ¿no? Es el amor. No podemos conocer esta puerta si no lo amamos. Y ese es el camino que Él nos prepara, ¿no? Que haya muchos buenos pastores, rezamos hoy, para que nos muestren la puerta. Si no conocemos la puerta, no podemos entrar. Algunos creen que todas las puertas dan igual, ¿no? Es decir, que hay muchas puertas posibles y que, bueno, cualquiera puede entrar por cualquiera. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que no entra por ahí es un ladrón y un asaltante, es decir, que no hay otra. Algunos creen que no es necesaria la puerta. Hay que dejarse estar, hay que dejar. A veces cuando uno escucha, fulanito murió, y bueno, donde esté, donde esté no. Hay una puerta, hay un lugar, y ese lugar es con Jesús. No podemos decir donde esté como si no creyéramos, ¿no?, que existe un cielo. Bueno, si lo dijera en el sentido de que está en el infierno, pero no es ese el sentido, sino como si no supiéramos bien de qué se trata. No, sabemos bien. Hay una puerta, hay una entrada, que es Jesús, y allí está el cielo. Hay otros que nos proponen una puerta que no es la puerta angosta de la que habla Jesús en el Evangelio, el camino angosto, sino una puerta muy ancha, ¿no?, donde todos entran sin problema. Jesús no nos dice que es así. Él es la puerta. Su amor es infinito. Entró nuestra cabeza al cielo y falta el resto del cuerpo. Entró el pastor y falta el resto del rebaño. Pero no dice que al rebaño le va a resultar fácil. Nos dice que va a resultar posible. Es decir, somos salvados por Él. Gratuitamente, no fácilmente. Gratuitamente significa que que no depende de que nosotros seamos buenos, que Él es el bueno. Pero fácil, no. Le llevó la cruz, le llevó el sufrimiento, y a nosotros también nos lleva la cruz y el sufrimiento.
pero nos da paz, alegría, confianza, esperanza, este buen pastor que ya lo atravesó, y atravesó el oscuro valle de la muerte para vivir ahora en el reino de su Padre. Él nos marcó el ejemplo, dice San Pedro hoy, para que sigamos sus huellas. Eso es lo maravilloso del buen pastor. Él va adelante, nosotros tenemos que ir detrás. Él nos habla, nosotros tenemos que escuchar. Él dio la vida por nosotros. Nosotros tenemos que recibirla en abundancia. Por eso son los sacramentos que recibimos. Son los sacramentos del buen pastor. Bueno, hoy le pedimos al Señor para que los buenos pastores, los sacerdotes, religiosas, religiosos, sean personas que se dejan guiar también por Él, que nos dejamos guiar por Él, que estamos convencidos de que Él es la puerta y la única puerta, y que entonces no solamente queremos entrar, sino que junto con nosotros entren muchísimos más. De eso se trata el llamado del buen pastor, que llama específicamente a algunos para que sean sus colaboradores, y que entonces, animados, ¿no?, por su amor, por su victoria, por el gozo tan grande del pastor, quieran también llevar esto al resto del rebaño. Que Jesús, el buen pastor, nos bendiga, que podamos escuchar su voz y seguirlo.